Muy buenos amigos y bienvenidos a un nuevo video de Truck Driver Go en este canal, chicos. El día de hoy vamos a analizar a profundidad este nuevo videojuego de camiones europeos que salió para nuestros dispositivos móviles y se encuentra en iOS como en Android, chicos, en la Play Store. Así que en el día de hoy vamos a ver si este videojuego vale o no la pena. Yo sé que ya sabes la respuesta de mi parte y es que le he estado dando mucho contenido a este videojuego en los últimos días en este canal, pero es porque me ha gustado. Pero en este video vengo a justificar el por qué este videojuego me ha gustado tanto a mí y se los vengo directamente a recomendar. Debo aclarar de inmediato que estas opiniones vienen de mí. Nadie me ha pagado ni me ha incitado absolutamente a hablar nada de maravilla de este videojuego, pero te voy a decir las razones por las cuales pues este videojuego vale enteramente la pena y vamos a hablar bien en detalle, chicos, así que pues vamos a empezar de inmediato, amigos míos. Primero que nada, pues presentándote este increíble y espectacular camión que me he comprado yo por aquí para este video de hoy, que más adelante estaremos tuneando y haciéndole viaje, por supuesto que sí. Este es el Volvo FH16, ¿verdad, chicos? Déjame aquí abajo en los comentarios si es que me equivoqué de modelo, pero creo que no, amigos míos, está bastante espectacular. De igual forma, míratelo por fuera. Ándale que sí, Ah, por cierto, este sí funciona la llanta, este sí se mueve. Este sí se mueve. Me compré uno que estaba bugueado, pero bueno, no importa. ¿El videojuego tiene errores? Por supuesto que sí. Y dime tú, ¿qué videojuego no tiene errores? Todos los videojuegos cuando salen tienen errores. Ya al pasar del tiempo de los meses lo van corrigiendo y por supuesto van agregando y mejorando los videojuegos. Igual este no va a ser la excepción, amigos míos. Así que pues empezamos de inmediato, chicos. Mientras vamos a trabajar para este nuevo cliente, que como sabes pues este juego va por clientes. Mientras vamos a estar trabajando para este cliente, chicos, quiero empezar con la jugabilidad de este videojuego, chicos. Sí, amigos, en este videojuego vamos a encontrar pues funciones de controles de toda la vida, como lo serían volantes, giroscopios y botones, ¿vale? Vamos a encontrar también sistemas de juego básicos de camiones. A ver, la jugabilidad en este videojuego, a pesar de que es básica, pues la verdad da una sensación muy inmersiva para pues un videojuego como este, que algunos piensan o dicen que no es la gran cosa, pero en este video, oye, te vengo a demostrar que este videojuego es más de lo que tú piensas. Bueno, pues primero que nada tenemos pues distintas cámaras, como puedes ver, una cámara alta al frente, una cámara baja al frente, tenemos también una cámara aérea y también tenemos pues una cámara interior, amigo mío. Espérate que yo voy primero, carnal, espérate. ¿Vale? Por supuesto, chicos, que también tenemos funciones como luces y limpia parabrisas. Aquí, como puedes ver, yo puedo pues limpiar mis parabrisas en una sola velocidad. La intensidad de las luces tiene dos intensidades que alumbran increíblemente bonita en la noche, chicos. No hay freno de motor en este videojuego, amigos míos, pero es justificable porque los juegos de camiones americanos, los juegos de camiones europeos pues no traen el freno de motor típico que en América estamos acostumbrados, que sería el... Dale un like a este video por mi maravillosa actuación vocal sobre un freno de motor americano, Por supuesto que no, chicos. En los camiones europeos pues tuve conocimiento de que se hace más que nada es un retarder, una cosa así, por distintas regulaciones que no vamos a entrar en ese tema. Pero bueno, chicos, en este caso este videojuego no trae ese freno de retarder, ¿vale? Simplemente pues un freno ahí normalín, ¿vale? Bueno, también pues por acá tenemos como jugabilidad control crucero. Aquí podemos regular una velocidad estable y de esa forma pues podremos entonces mantenernos en una velocidad estable. También aquí vamos a encontrar sistema de fatiga, chicos, de sueño. Sí, tenemos fatiga del sueño del personaje, chicos. Por lo tanto hay que tener cuidado de que no llegue a cero la barrita del sueño que se encuentra ahí abajito al lado del tacómetro de velocidad, porque si llega a cero pues nos van a trasladar directamente a una base o a un garaje cualquiera y perderíamos pues nuestra carga, chicos. Entonces mucho cuidado con eso. Bueno, físicas también tiene el videojuego, como te acabas de dar cuenta ahí, ese pequeño saltito. Y es que algunos han dicho que el videojuego le falta físicas, pero fíjate, ¿vale? Fíjate las físicas que tiene el juego. Sí que es cierto de que en la cámara interior pues las físicas esas quizás no se sienten tanto, ¿vale? Quizás estamos muy rígidos, pero
como te lo dije antes, el videojuego y todos los videojuegos están destinados a mejorar. Más sin embargo, en la cámara interior, pues todas las llantas tienen su suspensión, inclusive pues el remolque tiene su suspensión, chicos. Bien, bueno, por acá también vamos a encontrar daño del vehículo, más sin embargo no es físico el daño del vehículo en este videojuego, sino más bien por porcentaje. Pero el daño de vehículo en este videojuego es muy importante, ya que si te dañas todo el vehículo o parte del vehículo, pues la dirección va a empezar a fallar periódicamente. Así es, amigos, muchas personas pues han reportado de que el vehículo se les va a un lugar a la izquierda o a la derecha. Bueno, pues eso se debe a que el vehículo está dañado. Entonces, pues vamos a esperar a que pase ese camión de allí, que ahora lo choqué y creo que no va a pasarse. Continuamos nosotros, amigos, y por supuesto en este videojuego también tenemos sistema de combustible. Claro que sí, si el combustible llega a cero nos transportan hacia la gasolinera más cercana, chicos. Bien, por acá también vamos a encontrar lo que serían retrovisores, chicos, tanto en pantalla como pueden ver, aunque me gustaría una opción para quitarlos de la pantalla y solamente que sea opcional, pero ahí tenemos los retrovisores tanto en pantalla como en el camión, acá desde la cámara interior, como te puedes dar cuenta, allí y acá. Bien, genial. Bueno, aquí también, chicos, tenemos un mapa. ¿Y esto por qué lo mencionas, Eder? ¿Todos los juegos tienen mapa? No, amigos, no todos los juegos de camiones europeos tienen mapa. Ya tú sabes cuál es el videojuego que no tiene mapa. Increíble e irónicamente hay un juego de camiones europeos que no tiene mapa, amigos. Pero este, pues sí que tiene un mapa y es enorme y está muy bien detallado este mapa. Todas las autopistas están perfectamente detalladas y también los relieves, las curvas y todo eso está perfectamente detallado en ese minimapa, chicos. Por aquí arriba tendríamos un GPS que primero nos indicaría la hora estimada a la cual estaríamos llegando al destino. Por ejemplo, aquí dice que llegamos a las 12:49 y actualmente son las 12:38. Es porque estamos a una distancia corta de nuestro destino, ¿vale? Y por acá abajo nos dice entonces el tiempo estimado que nos tomaría llegar allá, que dice que es 1 minuto. Y abajo la distancia a la que estamos de nuestro destino, como puedes ver, pues es simplemente 400 metros que vamos para allá de inmediato. Bien, por supuesto, chicos, también tenemos límites de velocidad con multa. Todo el mapa está debidamente restringido por límites de velocidad, por lo tanto no puedes andar por ahí a cualquier velocidad. En la parte superior al lado del mapa te aparece siempre la velocidad a la cual estarías conduciendo en determinada parte del mapa. Bueno, pues también, chicos, en este videojuego vamos a tener eventos de carretera en cuanto a la jugabilidad, eventos de carretera y diferentes. Sí, de repente podemos encontrarnos vehículos volcados por allí, carreteras dañadas, etcétera. También, chicos, vamos a tener en este videojuego como jugabilidad el peso de las cargas. Sí, chicos, eso es algo muy importante en todo juego de camiones. Y es que aquí, dependiendo el tamaño de la carga y por supuesto el volumen de la carga, el camión va a sufrir el peso. Y por supuesto tú como jugador en el gameplay vas a sentir de que la carga es pesada. Y eso es sumamente importante y espectacular de este videojuego, chicos. Bien, ahora que hemos hablado un poco de la jugabilidad, te he enseñado prácticamente todo lo que este juego tiene para entregarnos en cuanto a la jugabilidad. Vamos a pasar entonces a los gráficos. Uno de los temas más sonados de este videojuego, pues es que algunas personas, no todos, pero algunas personas insisten de que el videojuego tiene malos gráficos. Sí, aunque tú no lo creas, aquí te estás viendo el juego en los máximos gráficos, por supuesto que sí. Bien, entonces algunas personas pues han dicho de que tiene malos gráficos, pero eso, como sabes, es totalmente falso, porque estamos viendo los gráficos de este videojuego. Pero vamos a detallarlos. En cuanto a texturas, chicos, vamos para la parte de aquí. En cuanto a texturas, como te puedes dar cuenta, fíjate en las texturas del suelo. Se nota que no es un lienzo liso totalmente borroso, sino que se nota el granito, o sea, la grava se nota, ¿vale? Se nota también pues cuando es acero o algo, míralo, o sea, mírate la textura de la malla de la cerca, se nota que está ahí y está bien detallada. Si son o no imágenes, pues no importa porque están de alta resolución. Como te estás dando cuenta, también tenemos diferente textura de carretera y también tenemos ladrillos. Como te puedes dar cuenta,
Mírale la alta resolución que tiene esa textura por allí. Y de igual forma en los entornos como edificio, mírate la calidad de textura que tenemos. Mira el zinc, mira los ladrillos. Todo eso, chicos, viene en cuanto a los gráficos, las texturas, pero no solamente del entorno, sino también del vehículo y del remolque. En la parte interior del vehículo, como puedes darte cuenta, tenemos un alto nivel de detalle en el modelado, chicos, y eso viene espectacular. Como te puedes dar cuenta por acá también en nuestro remolque tenemos mucho, pero mucho detalle. De igual forma las luces alumbran bien, perfectamente, míralas, ¿ves? Estoy yo ahí frenando. De igual forma el modelado de los vehículos, algunos dicen que le falta modelado. Hombre, pues yo la verdad es que estoy viendo un modelado bastante inmersivo en este camión. No sé si es cosa mía o qué, díganmelo ustedes en los comentarios qué opinan, pero a mí la verdad es que me agrada muchísimo. Y se ve increíble nuestro camión, mira el modelado, el chasis incluso. Y algo que me gusta a mí es que cuando frenas en este camión se prende la lámpara de esta de aquí, ¿vale? ¿Ves? Mira, ¿ves? Eso es algo interesante, ¿verdad? Son detallitos que todo videojuego pues agrega y la verdad es que vienen espectacular. Bueno, pues también en este videojuego, chicos, contamos con una iluminación realista. Como te puedes dar cuenta, hay algunos videojuegos, chicos, que tienen una iluminación oscura, opaca, bastante fea. Pero en este videojuego contamos con una iluminación volumétrica realista. A ver, si está lloviendo, hay una iluminación. Si está soleado, hay otra iluminación. Si está de noche, hay otra iluminación. La noche en este videojuego no es una oscuridad total. Claro que no. La noche en este videojuego tiene sus estrellas, tiene su luna, tiene su iluminación pertinente para la noche. Y por supuesto en el día también. Mírate el cielo, mírate el entorno, todo está perfecto. Algo que es sumamente odiado por mí y por todos, pues son los árboles. Y es que todo el mundo piensa de que porque el juego tiene malos árboles, tiene malos gráficos. Y es que no, mírate esos árboles, son feos, quítalos, está bien, quítalos, no le pongas esos. Creo que a este videojuego, para ahorrarse polígonos o algo, no lo sé, decidieron meter esos árboles tan feos. Pero, bueno, obviamente no le salió. Entonces, fuera de la iluminación, pues también tenemos colores sumamente detallados, chicos. ¿Qué mencionas ahí, Eder? ¿Cómo que colores? Sí, amigos, es que hay algunos juegos de que tienen falta de colores en algunas texturas o algo. Y no, acá tenemos colores bien vivos, colores representativos de la vida real, ya que si el verde es verde, pues es verde y se queda verde. Hay algunos videojuegos que mientras alumbra las... ¿cómo se llama? Las luces, pues cambian de color, como que el color lo pierde. Acá no, acá el rojo se queda rojo para toda la vida, el verde verde para toda la vida, el gris gris para toda la vida, etcétera. Eso viene espectacular, amigos míos. Bueno, también como te lo dije, el modelado de las cosas viene increíble. El modelado de los camiones es sumamente detallado. A ver, no puedes pedir mucho, acuérdate que de todas formas es un juego gratis. Y bueno, también los modelados de los entornos, amigos míos, es sumamente inmersivo. Como te puedes dar cuenta, tanto los remolques, como los edificios, como las carreteras, como los vehículos del tráfico, todos los edificios, todos los entornos están perfectamente modelados, chicos. También algo que viene bien aquí en este juego son pues la vegetación. Y es que sí, amigos, omitiendo los árboles, en este videojuego vamos a encontrar una vegetación bastante, pero bastante agradable, chicos. Y vamos a ir a buscar nuestro viajecito. Como te lo he mencionado, en este videojuego tenemos una vegetación de césped, de hierba, bastante realista. Lo único que queda mal aquí son los árboles. Pero en cuanto a arbustos, a flores y otros entornos de vegetación, la verdad es que el juego goza de muy buen detalle y calidad gráfica. Aparte de todo eso, como te puedes dar cuenta, también contamos con lluvia, contamos con charcos de lluvia que tienen reflejo. Eso viene espectacular, amigos míos. Hay charcos de lluvia en la calle, como lo puedes estar viendo, amigo mío. Y bueno, también tenemos pues el sol, la luna y las estrellas en este videojuego. Y eso lo digo porque hay otros juegos que no tienen ni sol, ni luna, ni estrellas. Simplemente pues una figura ahí, ¿vale? Bueno, por acá también pues tenemos algo que en cuanto a gráficos no sé si pertenezca exactamente, pero como te puedes dar cuenta, hay molinos en movimiento, ¿vale? Ahí atrás tienen movimiento y de igual forma el humo que estás viendo ahí al fondo tiene movimiento y eso viene espectacular. Humo saliendo de las industrias o de los barcos, de cualquier caldera. También en este videojuego, chicos, los atardeceres son sumamente hermosos, son sumamente geniales los atardeceres en este videojuego. Y eso viene espectacular. Algo más que tiene este videojuego, y no sé si exactamente pertenece a los gráficos o qué, pero vendría a ser el escape. Y es que mírate el humo del escape que sale.
Esto viene increíble. Vamos a dormir. Como te puedes dar cuenta ahí, tenemos humo en nuestro escape. Muchos otros juegos por supuesto que no incluyen humo, y mira aquí lo bastante realista que viene ese humo. Ahora estarás viendo un poco de la noche y de la iluminación del vehículo en la noche, y es que viene espectacular. Como te puedes dar cuenta, no es una noche totalmente oscura, aunque debo decirte de que va por etapas. Hay zonas más oscuras de la noche, hay momentos en que la noche es más oscura, pero siempre hay una iluminación bastante realista. Ahora vamos a pasar a algo que es mucho más importante para muchos, y sería el tema del mapa, amigos míos. Y es que en este mapa, chicos, que están viendo por aquí, que muchos pensarán que es pequeño, un mapa chiquito. Wow, Eder, qué pequeño es el mapa. La verdad es que es un mapa relativamente grande para todo lo que contiene. Es un mapa que contiene muchas cosas, y a continuación te lo voy a describir. Y aunque no te lo pueda mostrar todo, sí que te lograré mostrar unas imágenes por aquí en pantalla de lo que yo he explorado de momento. Como pueden ver, chicos, tenemos una diversidad bastante grande en cuanto a entornos. Aquí vamos a encontrar carreteras con subidas, bajadas, curvas, pendientes y muchísimo relieve en todas las carreteras. Hay autopistas también que por supuesto no dan sueño, ya que estas autopistas de igual forma tienen 3 vías, 4 vías, diferentes vías, chicos, y vienen con curvas, subidas, bajadas, que te van a mantener despierto durante muchísimo tiempo de tu conducción. O sea, toda la conducción prácticamente va a estar despierto, obviamente. Bueno, por acá, chicos, también vamos a encontrar entornos de paisajes bastante agradables. Vamos a tener puertos, vamos a tener mar, sí, porque hay agua, hay lagos también, hay puentes altos, puentes bajos, como te lo puedes ver por aquí. Hay acantilados, chicos, como te lo mencioné antes. Hay ciudades grandes, ciudades realmente tamaño más grande. Luego hay ciudades más pequeños o pueblitos pequeños. Luego también tenemos rutas de tierra. Sí, amigos, hay rutas de tierra en este juego, tanto rutas de tierra largas como rutas de tierra corta. También, amigos, vamos a encontrar monumentos en distintos lugares del mapa, como este que estás viendo aquí. Hay diferentes monumentos por todas partes del mapa, que son atractivos para quien sabe sacarte una capturita o cositas así, un recuerdo que pasaste por allí. Y eso viene perfectamente en cuanto al paisaje. También, por supuesto, el mapa se siente vivo, ya que contamos aquí con diferentes tipos de valla publicitaria, tanto torres altas como pequeñas vallas publicitarias. También vamos a encontrar señalizaciones de carretera, ¿vale? Las carreteras están muy bien señalizadas. Y aquí también vamos a encontrar letreros de ciudad iluminados. Sí, amigos, cada que llegamos a un letrero de ciudad, vamos a ver de que ese letrero está iluminado, y ahorita creo que vas a ver uno por aquí al frente. Como te puedes dar cuenta, en las autopistas también los letreros están bastante bien. Míralo, ese letrero de ahí iluminado, y de igual forma el de allá atrás, letrero iluminado de la ciudad, amigos míos. Bueno, acá también, chicos, vamos a encontrar iluminación de noche, ¿vale? Farolas del juego por todas partes, amigos, y que alumbran demasiado espectacular, tanto por fuera como por dentro de nuestro camión, y en total la carretera la alumbran muy bien. Bueno, amigos, también en este juego vamos a encontrar sitios de descanso para camioneros, donde podremos pues terminar nuestro viajecito y por supuesto tomarnos un descanso allí para continuar. Bien, vamos a encontrar también gasolineras, vamos a encontrar hoteles, autopistas, que están bastante inmersivas, chicos. Ahora que hemos hablado un poco del mapa, como te puedes dar cuenta, hay puentes diferentes como aquí, como este, que está bastante genial, no me lo puede negar nadie. Y, amigos, ahora vamos a hablar un poco del tráfico, chicos. No hay mucho que hablar del tráfico, la verdad es que es un tráfico normal como todos los videojuegos. Es inteligente, eso me ha gustado, ya que cuando te frenas tú y quedas entorpeciendo el tráfico, pues los vehículos del tráfico te van a estar pitando a tal punto de que te van a hacer quitar a fuerzas. Pero no chocándote, sino que ellos, el tráfico, pues te va a pitar muchísimo. Y también, chicos, van a evitar accidentes. Si el tráfico ve de que tú te mueves mal, pues ellos van a tratar de esquivarte o frenarte. Eso está bastante genial. También hay una variedad de tráfico muy buena. Hay pickups, vans, camiones, paneles y distintos vehículos en el tráfico, chicos. No hay tanta variedad como encontraríamos en otros videojuegos, pero el tráfico está bastante bien. Por cierto, la moderación del tráfico es buena.
no hay tanto tráfico ni tan poquito tráfico. Procedo ahora a hablarte un poco sobre la personalización en este videojuego, ya que estoy seguro de que a muchas personas aquí les gusta tunear sus vehículos. Y bueno, aunque voy a hacer un video tuneando un camión, aquí te hablo un poco sobre la personalización, que ya he hecho un video especial y dedicado. Por acá vamos a poder cambiar el color de nuestro camión por diferentes partes de forma independiente. Es decir, si quieres pintar el capó de un color, si quieres pintar los guardabarros, etcétera, puedes cambiar diferentes partes. No muchas, pero sí puedes cambiar por parte, no como en otros videojuegos que simplemente es una sola parte la que vas a cambiar. Bueno, acá también, amigos, vamos a poder agregar skins, pero skins propias del juego, no skin de nosotros. Vamos a poder cambiar el aspecto de nuestro camión con skins. Aunque estas skins son de paga, es un punto malo, pero bueno, de alguna forma los desarrolladores tienen que monetizar el videojuego, ¿verdad? Bueno, también vamos a poder cambiar diferentes partes del camión, es decir, body kits. Vamos a poder cambiar los guardabarros, agregar una cabina diferente, agregar alerones de cabina, etcétera. También vamos a poder agregar luces a nuestro camión, agregar escapes, ¿vale? Las tuberas. También vamos a poder agregar antenas, chicos, que muchas personas piden antenas en los videojuegos. Y acá puedes hacerlo. También puedes mejorar el motor, también puedes cambiar el sonido de la corneta, entre otras cosas más. Ahora te voy a hablar un poco sobre los camiones que tenemos en este videojuego, chicos. Y aunque solamente voy a mencionar las marcas, ya que no me sé todos los modelos que hay en este juego, pues déjame decirte que son en total 14 camiones que tenemos a la fecha de que grabo este video. Pero de momento los vehículos que encontramos en este videojuego van a ser Mercedes-Benz, Volvo FH16, vamos a encontrar DAF XF, Mante GX y Scania. Estos vehículos vienen en distintos modelos, ¿vale? En modelos 8x4, modelos 4x2, etcétera. Y bueno, chicos, ahora vamos a hablar un poco de los remolques. Como te puedes dar cuenta, hay distintos remolques en este videojuego, chicos. En este juego vamos a encontrar cajas secas, vamos a encontrar cajas refrigeradas, vamos a encontrar plataformas como esta que tenemos aquí, pero con diferentes cargas. Vamos a poder transportar maquinaria de arriba, barras de acero. Todas las cargas, chicos, que puedan haber en un juego de camiones, tú las vas a encontrar en este juego. Y también, chicos, vamos a tener contenedores largos, contenedores cortos, vamos a tener también remolques de madera, vamos a tener cargas pesadas. Sí, amigos míos, aunque no te lo creas, en este videojuego contamos con cargas pesadas, y es que para eso están destinados los remolques, o los camiones, perdón, que son grandes como este en este caso, chicos. Y bueno, también vamos a encontrar tanques cisternas. Sí, chicos, vamos a encontrar tanques cisternas que la verdad vienen de una forma muy espectacular para este videojuego, chicos. Bueno, ahora que te hemos hablado un poco de las cargas, que la verdad son bastantes, a mí me ha impresionado la cantidad tan grande que tiene de cargas este videojuego, que son muy variadas. Y por supuesto también se me olvidaba decirte de las cargas, y es que vamos a encontrar en este juego cargas con skins. Sí, chicos, vamos a encontrar cargas con skins. Disculpen que estuve dando vueltas por aquí, pero chicos, mírense también los edificios, ¿vale? La arquitectura que tenemos en este videojuego es sumamente increíble. Los detalles gráficos son muy, pero muy realistas e inmersivos. Bueno, ahora vamos a hablarte un poco sobre los sitios de entrega y las empresas. Amigos míos, en este videojuego vamos a encontrar con diferentes sitios para entregar la mercancía y también para recoger la mercancía. Como te viste, acabamos de recoger una mercancía en un sitio que está al lado de un río súper espectacular. Pero bueno, acá contamos, amigos, con patios de remolque. Mira, un puente bajo, que espectacular. Hay diferentes tipos de puente en este videojuego. Vamos a encontrar también para entregar las cargas, pues bodegas. Vamos a encontrar también sitios de construcción, vamos a entregar también en puentes, vamos a entregar también en aserraderos. Nuestros clientes también nos van a dar trabajo en aserraderos, en construcciones, en puertos y también en fábricas, chicos. Y bueno, amigos, una vez dicho esto no es todo, por supuesto, porque también hay otros sitios de entrega que no me los he visto todos porque no me he pasado todo el videojuego. Ahora te voy a hablar, amigos, un poco de qué tipo de juego es este. Truck Driver Go, chicos, no es como el típico juego de camiones. Este es un juego que viene primero que nada en mundo abierto, ¿vale? Mundo abierto totalmente. O sea, tú entras aquí con un camión y te puedes ir sin carga a cualquier parte del mapa que tú quieras.
No necesitas desbloquear mapas, desbloquear partes del mapa, nada de eso, chicos. Aquí es totalmente mundo abierto, ¿vale? Y bueno, también, chicos, debo decirte de que este videojuego viene modo historia. ¿Qué es eso, Eder? Bueno, amigos, este juego viene con un tipo de juego que es el que tiene un principio y un final. Aquí, cuando te pasas a todos los clientes, que eso ya te lo he explicado en un video anterior, tutorial de cómo se juega este videojuego. Aquí, cuando te pasas a todos los clientes, pues prácticamente podríamos dar por concluido el videojuego. Aunque sí que es verdad que puedes hacer cargas libremente. Sí, cuando ya llegas a un cierto punto, pues los clientes te van a dar cargas, pues viajes libres, o sea, no de modo historia. Pero viene bien, chicos. Acá también pues contamos con un juego que es una sola pieza, ¿vale? El mapa es una sola pieza, perdón. Y eso viene espectacular, ya que otros videojuegos pues por supuesto que tienen carga de mapa y cosas así, pero acá no. También, chicos, este videojuego me ha gustado porque tiene un sistema de habilidades bastante espectacular, en el cual podemos mejorar distintas habilidades de nuestro camión y de nuestro personaje y de nuestro videojuego para obtener mejores beneficios en este videojuego, chicos. En este videojuego también encontramos clientes, como ya te lo he mencionado antes, y estos clientes pues nos van a estar dando algunos hasta más de 8 tareas, pero esas tareas, amigos, aunque te dije 8 tareas cada cliente, sé que algunos dirán que son pocos clientes, pero no, amigos míos. Los clientes te van a dar diferentes tareas, pero esas tareas tienen otras tareas dentro. Es decir, por ejemplo, hace un rato yo le estaba haciendo una tarea a un cliente y, como viste, me mandó a hacer varios mandados, un lado al otro, el otro al otro, y como te diste cuenta, acabé pues haciendo varios trabajitos en una sola tarea, y eso viene espectacular, chicos. Algo que se me escapaba, y antes que se me termine de escapar, chicos, es hablarte de los sonidos en este videojuego. Y es que en este juego, amigos, vamos a tener sonidos de motor diferente para los camiones, amigos míos. Y por supuesto también tenemos sonidos ambientales. Acá vamos a tener un sonido independiente para cada camión. Y también vamos a tener sonidos de vegetación, es decir, de los árboles, de la brisa y del ambiente en general. También tenemos sonidos de tráfico. Cada que pasa un carro al lado tuyo va a sonar eso. Si el carro va lento va a sonar. Si el carro va rápido va a sonar, amigos. Todo de forma independiente, y eso me gusta muchísimo. Aquí también vamos a encontrar sonidos de animales, y es que el juego está muy completo en sonidos. Tenemos sonidos como aves, sonidos como los grillos por la noche. Si estás por un área, pues van a sonar pajarillos en determinadas ocasiones, chicos. Y bueno, amigos, esto es todo lo que tengo que mencionar con respecto a Truck Driver Go, el nuevo videojuego de camiones europeos que viene para dispositivos móviles de una forma totalmente novedosa, chicos. Y es que es impresionante este videojuego. Es todo lo que tengo para decirte de por qué opino de que este videojuego vale enteramente la pena que te lo pruebes. Debes explorarlo, debes darle la oportunidad que se merece, porque es que es un videojuego que te va a encantar, amigo. Te va a encantar. Eder, ¿que hay errores? Sí, tiene errores, tiene fallas, tiene bugs. Pero dime tú, ¿qué juego no lo tiene? Mírate el sitio por donde vamos a estar pasando ahorita en breve, y dime tú si este juego no vale la pena. Es que enteramente, chicos. Este videojuego para mí es hasta el momento el mejor juego de camiones que ha salido en 2024 para celulares. Esto es fuerte, pero sí, de verdad. Este videojuego puede ser el mejor juego de camiones que ha salido este año, chicos. Increíble con todo el contenido que trae, porque es mucho contenido para las personas que piensan de que es poco contenido. Bien, de lo malo que tiene el videojuego y de lo que le falta al juego lo hablaremos en otro video, por supuesto que sí, porque nada en esta vida es perfecto. Nada en esta vida es color de rosas. Así que, amigos, de momento dejamos el video por aquí. Suscríbete a este canal para disfrutar más de contenido como este espectacular. Y también, por supuesto, comenta qué te pareció este video. Dale un buen like, te lo agradecería muchísimo. Y por supuesto, compártelo, pero con todo el mundo. Mira esos letreros por allá que vienen ahorita, qué belleza. Amigos míos, sé que quieren disfrutar más, y es por eso que más adelante estaremos con más gameplays de Truck Driver Go. Hasta la próxima, chao.